En Código de Inspiración apostamos por inteligencia emocional, espiritualidad y trascendencia para personas que buscan una verdadera transformación. Podéis encontrarnos en www.códigoinspiración.com y también podéis consultar ahí el proyecto altruista que llevamos, que se llama el Instituto de la Inspiración. Decimos esto siempre al principio porque luego al final salimos a las 9 rápido y no nos da tiempo para atender estas preguntas que nos hacéis. Entonces toda la información y el contacto lo tenéis en www.códigoinspiración.com. Y dicho esto, pues paso a daros muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y querer invertir parte de vuestro tiempo en escuchar una información que lo que busca de mi parte es, bueno, pues poner un granito de arena en esa transformación por la que apostamos del ser humano. Entonces, yo os comparto que hoy es una experiencia nueva para mí porque por primera vez voy a dar una conferencia sin haberla preparado ni haberla ensayado por los pasillos de mi casa, sino traigo 4 notas que he apuntado justo antes de venir. Pero bueno, decidí vivir esta experiencia y confiar en que bueno, el mensaje que tiene que llegar pues vendrá con las palabras que tienen que venir cuando sale del lugar desde el que yo quiero hablar, ¿no? Entonces, cuando el proceso, quiero contaros el proceso por el que nace esta conferencia. Cuando nosotros reservamos las fechas para las conferencias, solo reservamos la fecha y la hora, pero no solemos saber de qué vamos a hablar. Es solo unos días antes cuando, bueno, pues algo se mueve en la conciencia, yo no sé si llamarlo nuestro campo magnético, nuestro campo energético, en todo este mundo invisible que tenemos alrededor empieza a venir la información. Desde lo que yo voy investigando, esto tiene que ver con el momento que está viviendo la persona. En este caso era mi momento, ¿no? Yo me preguntaba qué quiero transmitir ahora, qué puedo compartir desde algo que es mi certeza. Y esta certeza de la que os hablo ahora tiene que ver con que yo considero que no puedo transmitir o no puedo expresar algo que no he vivido yo previamente, algo que no forma parte de mi experiencia o por lo tanto está escrito en mi memoria celular. Yo voy a hablar de la memoria celular para que tengamos un lenguaje común, pero puede ser el ADN, los registros acásicos, nuestro campo magnético. Quiero decir, hay un lugar o hay un espacio, hay un lugar en el que yo creo que recogemos todas nuestras experiencias, todas nuestras vivencias y que de alguna manera los acontecimientos de la vida, las personas, el libro que leemos, el vídeo que vemos nos van despertando, o los acontecimientos que van ocurriendo en nuestra vida nos ayudan a despertar un conocimiento que ya está dentro de nosotros. Yo empecé era la información que me empezaba a llegar, hay que hablar a la gente de su propio poder, ¿no? De todo el poder y todo el conocimiento que tenemos, que está muy bien leer libros, que está muy bien ir a cursos, que está muy bien y necesitamos oír conferencias, pero a mí me gustaría no perder de vista que todo eso que nos transmiten ya está y que no necesitamos de nada externo para ponernos a funcionar y crear la realidad. Y tampoco me gusta la palabra crear, prefiero elegir la palabra manifestar. Yo creo que todo está creado ya, todo está ahí. Nos hablan de los futuros posibles y los futuros posibles están ahí y somos nosotros con nuestro libre albedrío quienes vamos decidiendo de acuerdo al momento en el que estamos y de lo que queremos manifestar, Y por ahí iba lo que yo quería transmitir. Pero todo lo que me venía es que parte de esa manifestación tenía que ver con ponerle conciencia a cada cosa que hacemos. Y entonces el primer título de esta conferencia era algo así como Descubre cómo vivir con conciencia cada instante de tu vida. Porque yo lo que quería hablar era de ponerle conciencia a cada cosa que hacemos, a cada palabra que decimos, a cada color con el que nos vestimos, a cada geometría que dibujamos, porque esas son las herramientas que a mí me han servido en los momentos más conscientes de mi vida. Entonces yo quería transmitir eso, pero había algo que no acababa de casar en el título. Y la persona que me corrige los textos, que me ayuda a redactar la publicidad, también me decía, Nur, hay algo que no casa, hay algo aquí que no. Y tenía razón, y empecé a indagar en qué era lo que estaba pasando con el mensaje que yo quería dar y lo que estaba enunciando que iba a hablar. Y descubrí que tenía que ver con la palabra magia. Yo llevaba un tiempo, creo que es algo general, o no sé si está pasando solo en mi vida, en el que se nos está hablando mucho y hay muchos autores y muchas conferencias que tienen que ver con manifestar
la magia en nuestra vida, con manifestar el poder que tenemos dentro en nuestra realidad, con traer de lo invisible a lo visible algo que yo tengo en mi imaginación. Hablan del poder de la imaginación, de la visualización, y todo eso estaba en ese momento pues en mi campo energético, ¿no? en lo que yo estaba viviendo. Pero había algo en mí que se encogía ante la palabra magia. Entonces era como que yo no podía hablar de magia. No tenía la autoridad suficiente para hablar de magia porque no me sentía con el conocimiento suficiente. Y caí en esa carencia, no, en esa creencia limitante de que no. Y justo cuando algo se hace consciente, bueno, pues empiezan a caer. Yo tengo como momentos lúcidos, no sé si os pasa cuando nos vamos a dormir, que apagamos ya el automático, y me gusta meditar, y es cuando algo se abre y empieza a llegar información, ¿no? Y la información que me llegaba era de muchos momentos de mi vida en lo que todo aquello con lo que yo había soñado, aquello que para mí era un anhelo o era un deseo, lo había manifestado. Muchas veces sin saber, sin saber cómo hasta después. Después miraba el proceso y decía, claro, es que fui haciendo esto, esto y esto, y lo que yo deseé, lo que yo soñé, lo que yo estaba anhelando se ha manifestado en mi realidad. Y empecé a darme cuenta de que todos esos pasos que describían los libros que estaba leyendo, los autores que estaba escuchando o los textos que miraba, todos esos pasos yo los había dado sin saber que eran pasos y sin saber el nombre que tenían. Pero en los momentos en los que yo había vivido con esa conciencia, me había enfocado a lo que mi esencia me estaba pidiendo y había ido diciéndole al ego, que siempre, ya veis que el ego siempre va a estar ahí. Yo, para mí, el ego es un aliado, es un compañero, no lo veo como que me ayuda a rechequear, ¿no? A rechequear, ¿de verdad quieres ir por aquí? ¿De verdad apuestas por esto? Fíjate, y me pone todos los peros y cuántos... Ha habido momentos en mi vida que cuanto más peros me ponía, más me empeñaba yo en eso. Pero ha habido otros momentos de mi vida en los que he escuchado al ego y aquello que yo quería manifestar no se ha dado. Entonces empezaron a pasar como por delante de mí momentos de mi vida en los que había sido creadora de magia, manifestadora de magia, y momentos en los que no. Y coincidía que eran esos momentos en los que había dejado a un lado la conciencia, había dejado de vivir o de manifestarme a través de mi esencia y había dejado que el ego cogiera las riendas. Estoy partiendo de la base de que todos conocemos que vivimos en una dualidad, que venimos aquí y que tenemos dos caminos, ¿no? La esencia y el ego. La esencia nos va a llevar a lo que verdaderamente somos, a quién somos realmente y quién venimos a manifestar, y el ego, sin embargo, dicen que es todo este programa que empezamos a absorber desde que traemos y que se suele cerrar entre los 7 y los 10 años. Eso es todas las creencias que me han hecho de lo que puedo, de lo que no puedo, de lo que se debe, de lo que no se debe, bueno, lo que sabéis, el paradigma externo al que yo me ciño, ¿no? Y sin embargo mi esencia es infinita, puede ser cualquier cosa. Hablan también de que somos presos de los sentidos. Parece ser que lo único que consideramos que podemos vivir, no manifestar, porque manifestar podemos manifestarlo absolutamente todo, pero yo solo me creo aquello que mis sentidos perciben. Entonces, para abrirnos a la esencia tenemos que despojarnos de aquello que los sentidos me están contando y aquello que la razón me está contando. Todo esto bailaba en mi cabeza y yo lo quería casar con todas las herramientas de las que yo me había valido como muletas, como herramientas para manifestar la realidad. Y también me daba cuenta de que todos estos autores y todo lo que yo estaba leyendo hablaban de que todo esto viene ya de culturas ancestrales, de las primeras culturas, los aborígenes de Australia, los mayas, los esenios, los incas. Todos ya trabajaban con el color, trabajaban con la geometría, trabajaban con la manifestación de aquello que ellos imaginaban o que ellos veían en lo invisible y querían traer a la materia. Y entonces yo, que he vivido estas experiencias en más de una ocasión, de recuperar de mi memoria información o conocimiento que me servía en ese momento, me planteé que yo, posiblemente dentro de mis vivencias o de mis experiencias y de mi memoria celular, haya podido ser un aborigen de Australia y tenga ese conocimiento. Por eso me resuena cuando me hablan por eso veo una espiral y conecto con algo, por eso el color rojo me vibra de una determinada manera. Posiblemente haya vivido las culturas mayas, posiblemente haya estado en civilizaciones que ni siquiera soy capaz de reconocer ahora, y todo ese conocimiento tiene que estar de alguna manera inscrito en mi memoria celular, en mi ADN, en mi registro acásico o en la nube, como ahora tenemos internet, en mi nube particular.